Bienvenidos a otro episodio con Pa' Dentro. Hoy tengo un empresario que justo hoy acaba de dar la mitad de su empresa a sus empleados, gratis, porque su filosofía de vida es absolutamente poderosa. Este man, que tengo la suerte de considerarle un amigo cercano a mi corazón, es una inspiración completa, es un poeta, es un artista, es un empresario y sobre todo es un activista social con una visión tan hermosa de la responsabilidad de lo que es crear abundancia. Entonces es un hombre que ha sido sumamente exitoso y un empresario de los más importantes del Ecuador, y a la misma vez tiene un impacto en nuestra sociedad absolutamente brillante. Ven, te invito a esta conversación con Nico Dueñas. Sé que te va a inspirar, vas a crecer y te vas a expandir con su visión. Así que bueno, gracias por estar aquí en Pa' Dentro. Nico, bienvenido a Pa' Dentro. Gracias por estar aquí y por compartir este espacio. Para mí me encanta tener a alguien que admiro, a un empresario exitoso y también a una persona que es, yo te digo, un poco empresario hippie, porque no creo que eres solo este empresario exitoso, sino que eres alguien como bien habitado en la tierra, que tiene los pies aquí, que está como que constantemente dándonos su perspectiva al mundo a través de su arte y de las diferentes cosas que has hecho. Y creo que tienes un montón de sabiduría que compartir con el mundo. Y bueno, vamos a ver si le puedo exprimir un poco para que los de aquí puedan beber un poquito de esta esencia. Así que No, veamos. pues gracias más bien a ti, Vale, por la invitación, de verdad. Me siento, como te dije, muy honrado y curioso también, ¿ves? De estas conversaciones. Yo creo que cuando alguien te invita a conversar y a compartir, es un honor que crean que uno puede tener algo que decir, ¿no? Mm, no sé si es que soy alguien que te pueda compartir mucha sabiduría. Experiencias, tal vez, vividas. Es que sabes lo que tienes, que creo que es tan valioso, es que, como tú dijiste, es una experiencia vivida, o sea, lo has hecho. Entonces no es como que, el conocimiento así, la filosofía, tararara, sino, o sea, y eso es lo que me encanta, que cuando nos sentamos contigo, es como que, wow, o sea, es del ejemplo lo que marca. Y eso para mí es 1000 veces más valioso que alguien que simplemente pudo hacer por ahí. Pero bueno, voy a comenzar con una pregunta que siempre comienzo, y que es, si serías un animal, ¿qué animal serías y por qué? Mm, Un animal que no es el ser humano. ya. Me encanta el jaguar. Yo no soy muy de animales, ¿ves? No es que tengo un perro y lo amo y tuve una yegua y me sacó el aire. Pero alguna vez cuando estuve caminando en unas selvas allí en los llanos orientales colombianos, me encontré con un jaguar a bocajarro ahí. Me dio un susto terrible O sea, estabas y, súper profundo en la selva. o sea, no estábamos tan profundo, la verdad. Yo estaba con un grupo de gente. Wow. ¿Guiando? No, Como estaba de yo viajes. caminando en un proyecto de Nature Conservancy, que es esta organización medioambiental muy grande, y me contrataron para hacer algo en los llanos orientales, eh, sobre desarrollo empresarial de comunidad en los llanos, un Ah, proyecto wow. bien lindo. Entonces me fui a conocer los proyectos empresariales que había de las comunidades, y había uno que tenía que ver con hacer que los animales crezcan, digamos, se reproduzcan estos animales silvestres que fueron desplazados por la humanidad. Querían que retomen estos sitios, y todavía había cocodrilos, había capibaras, pero nunca me imaginé que iba a haber un jaguar. Y Y de pronto salvaje. caminando por allí, ¡pac! Un jaguar allí, pero a 5 o 6 metros. Y Wow. yo, claro, dije, ya, marché, Chao. Qué porque miedo. era muy grande Wow. y me vio así un buen rato. Yo le veía así, muerto del susto, y yo creo que ese loco me respetó la vida y se fue. Entonces dije, Ay, me qué gustaría bestia. ser ese animal. Qué poderoso, qué poderoso. Sí, bueno, tal vez la respuesta. Nunca me ha hecho esa pregunta. ¿Y Creo qué que el cualidad jaguar, del ese jaguar me hubiera gustado ese ser. jaguar? ¿Y qué cualidad de ese jaguar te gustó? Bueno, el respeto, ¿ves? Como saberse tan potente frente a uno que es tan indefenso en esas circunstancias, y alguien que además comprende tan bien su hábitat. Qué Porque yo hermoso. creo que el jaguar sabe muy bien quién es.
Los animales creo que en general saben bien mucho más que los seres humanos quiénes son. Nosotros nos inventamos quiénes somos, ¿no? Entonces yo soy consultor, ecuatoriana, hincha de la liga. Importante eso. Sí, y todo eso es un invento, ¿no? El Ecuador es un invento, Absoluto. ¿no? La liga es un invento. Azurian es un invento, es todo lo que yo puedo construir como identidad está inventado. No es la realidad. La realidad es el árbol, el jaguar, tú, ¿no es cierto? Yo aquí, pero no como yo, sino... Claro, no es el pensamiento de que es un pájaro, sino es del pájaro. El pájaro es la realidad, la montaña, ¿no? La roca. Esa es la realidad verdadera. Y los seres humanos sobre eso construimos una realidad ficticia gigante de la que construimos esa identidad. El animal la tiene clarito. Ese jaguar sabía perfectamente quién era él y quién era yo también. Dijo, bueno, adiós, que sigas tu camino. Y que me encanta que dices, te respeto la vida. Hay un hermoso yogi que dice que el rato que les enseñamos a los niños a nombrar las cosas, esto es, que les quitamos la capacidad de ver lo que es. Y sí, seguramente el lenguaje nos separa mucho de... El lenguaje nos ha permitido construir estas realidades ficticias, ¿no? Es tan potente el lenguaje. Es lo que nos acerca a lo que verdaderamente somos, pero también lo que nos aleja porque nos construye identidades falsas. Y si tú ves, el otro día leía, no me acuerdo de quién, creo que era tal vez era Eco, no me acuerdo, pero hablaba de cuántas de las palabras que usamos en el español, en el inglés, en cualquier idioma, tienen que ver con cosas reales y cuántas son palabras que nos ayudan a representar, en cambio, el mundo ficticio. Que no es que sea una irrealidad, ¿no? Si es que hay 5 millones de personas considerando que el dinero es algo y vale y es real, entonces sí, es una realidad, pasa que es una realidad ficticia. Claro, ¿cuántas de las palabras que utilizamos en el lenguaje son algo que nos ayuda a representar lo ficticio o cuánto la realidad concreta? Y tenemos mucho más palabras, ¿ves? Los seres humanos, para representar la realidad ficticia que para representar la realidad concreta. Wow. Ajá, entonces el lenguaje... ¿Y habría alguna tú explicación? tienes razón, si le enseñamos a un niño, le enseñamos a alejarse de esa realidad concreta o apropiarse de la realidad ficticia. Y me pregunto si tendrá como alguna razón de, no sé, tal vez una evolución de sobrevivencia o algo, que tal vez el crear como esta realidad ficticia nos permite, nos inspira, nos permite querer hacia algo más. O sea, ¿por qué? ¿Habría alguna explicación desde tu perspectiva de por qué creamos eso? O sea, el que creo que estos términos de ficticia y concreta que están muy bien descritos por Yuval Noah Harari, ¿has leído? Sapiens. No. Bueno, Sí. Es este intelectual judío increíble, gay. Es impresionante este señor, a mí me encanta. Y él habla de esto de ¿cómo es? La revolución cognitiva que tuvo la humanidad hace decenas de miles de años, que tuvo más que nada, no la humanidad, sino la especie humana, la especie del Homo sapiens, y está completamente asociada al lenguaje. Entonces sí, creo que el lenguaje tiene que ver con la forma en la que nosotros construimos al final del día todo. ¿Ves? Estamos hablando aquí porque podemos comprender estos términos que tenemos llamado lenguaje, y si yo muevo la mano así, quiero decir algo. Si hablo de alguna manera, quiero decir algo. Si te transmito una palabra, quiero decir algo. Si cierro los ojos así, quiero decir algo. Todo eso es del lenguaje. Y el lenguaje es lo que nos ha permitido evolucionar también como especie. Y también destruir, ¿no? Hemos destruido todo lo que hemos destruido por el lenguaje. Y hemos construido todo lo que hemos construido gracias al lenguaje. Qué hermosa paradoja. Sabes que esto me lleva a algo que está ahí tan vivo ahorita, y es de este libro que acabas de publicar hace un tiempito atrás, de poesía. Que es de alguna manera a través de las palabras manifestar la experiencia, o sea, traducir la experiencia que has tenido frente a ciertas cosas, que también es del lenguaje, ¿no es cierto? Sí. ¿Puedes contarme un poco de cuál fue tu proceso detrás de esta pequeña obra? Mi mamá
puede ser que sea mucho de mi mamá, no te sé responder de dónde viene eso. Yo me fui a los 18 años del Ecuador y la primera poesía que escribí fue a mi mamá, que creo que está en ese ¿Ella libro. todavía vivía? Ella vivía, claro, yo tenía Bien. 18 años, ella vivía, ella se murió hace 12 o 13 años. Y yo le escribí una poesía a ella, pero cuando yo hice el lanzamiento de ese libro yo dije que yo no, y es verdad, yo no soy un poeta, no me considero un poeta. Creo que Pero es una hermosa obra. solo quise decirle algo y salió como una poesía y después de en adelante estuve enamorada, terminé y escribí otra cosa y escribí otra cosa y escribí otra cosa, pero es más como un escribano que está recibiendo un dictado y lo transmite, ¿ves? La poesía es eso, me parece. Qué lindo. No creo Y que eso es lo sea que un dicen los trabajo grandes. intelectual. Y eso es lo que dicen los grandes poetas. Que es algo que, o sea, hay una obra divina, bueno, Elizabeth Gilbert lo describe en su libro Big Magic, de la creatividad, donde habla que había este gran artista, donde veía como venir las palabras. Y les veía venir y simplemente las cogía, era como que él sentía que les iba cogiendo Sí. así. Y que tenía las imágenes de que a veces le perseguían y era como que corría a coger el esfero porque ya venían y tenía que ponerlas. Entonces no era algo Sí. como que, es una creación mía, Sí. sino era como permitir que esta cosa Sí. mística, lo que sea, se Sí. traducía a través de Sí. ti. Es un escribano, ¿ves? El escribano se asocia más con el notario. Qué lindo. Pero a mí me gusta la palabra más del escribano o el escribiente. Es el que recibe un dictado. El notario al final del día es eso, es alguien que, o el escribano es alguien que recibe un dictado y lo plasma. Qué bonito. Entonces no creo que la poesía sea el trabajo de un escritor, sino de un escribano. Y yo no tengo muchos espacios de conexión mística, ¿ves? No es que sea un místico. Pero cuando escribo poesía, siento que está pasando algo así. Que solo digo, ya. Y escribo. Y de hecho, no corrijo mucho. Escribo de corrido y luego le hago una revisión, ya más racional. Ya, quedo allí. Es muy, muy lo que vino. Qué bonito. Y sí, lo que está en ese libro y otras poesías que tengo que no he publicado aún, porque sí quiero publicar otro, Qué bonito. es más saber escuchar lo que alguien te está diciendo, que tal vez eres tú mismo, ¿ves? Tal vez soy yo mismo el que me digo a mí mismo eso. Y es cierto lo que dice de ese autor. Sí, yo a veces me despierto en la mañana y digo, tengo algo que escribir. Y si no lo escribo ese rato, se me va. fue. Claro. Dice que la musa es como que es escogida. La musa dice, ok, sabes que a él lo voy a escoger ese minuto. Y que si no estaba disponible, entonces Sí. del siguiente. Sí. Y el siguiente, y tú dices, a veces te encuentras con el que dice, ¿cómo puede ser? Yo tenía esa idea exacta, pero no estuve abierto a la que la musa venga a través de mí. Entonces no es tu idea, es algo como que me encanta esa idea porque a veces pensamos que como es nuestro ego y todo, pero cuando dices, bueno, estoy abierto, estoy disponible, por ahí tal vez alguna musa se inspira en mí, no sé, se vuelve algo como que voy a hacer el labor y ya. La poesía me parece que es de las artes de escribir la que más se parece a eso. Creo que el ensayo es muy racional, definitivamente. Y bueno, y la narrativa, alguna vez he escrito algunos cuentos, pero la narrativa ya me parece que pasa por algo más racional. La poesía, definitivamente que no. O por lo menos lo que yo he podido escribir, en lo poco o pobremente que he escrito, porque no soy un poeta. O sea, en ese libro tenías como unos títulos o unos capítulos que eran diferentes, no sé si decir estados o fases del amor. Sí. ¿Me puedes contar un poquito qué significaba esto? ¿Fueron como fases de tu relación con el amor, de lo que comprendiste, de tu juventud, de cómo ibas madurando? ¿Qué eran estos? Bueno, el amor para mí ha sido... Ahora comprendo otra cosa, pero para mí el amor ha sido la mujer, ¿no? Yo me he enamorado mucho de la mujer en general y ese libro es el amor a la mujer. Ahora tengo un mujerón. Tengo Así es. como pareja, una mujer impresionante, increíble y de la que estoy enamoradísimo. Sí, a la que la quiero y le admiro también. Y el amor
se ha manifestado a mí a través de la mujer. La mujer es un ser increíble, ¿ves? La mujer da la vida, ¿no? Es una cosa impresionante. Yo siempre digo, bueno, yo quisiera en mi próxima vida ser mujer, porque me encantaría tener la oportunidad de poder embarazarme y procrear. Qué cosa tan hijo de madre. Los hombres somos un ser inferior, ¿no? Que me disculpen los 4.000 millones de hombres que me estarán escuchando. Pero yo creo que la mujer tiene una conexión muchísimo más fuerte con la esencia de la vida, de manera tan natural. Y física, sí. Entonces es dificilísimo no enamorarse de ella, de la madre, de mi hija, por ejemplo, de mi pareja hoy y también de mis parejas anteriores. Y a esa mujer es que le he escrito, esa mujer universal, es que le he escrito en ese libro y sigo escribiéndole, ahora a través de los ojos de mi pareja, de mi Fernanda. Pero la poesía que he podido escribir, en una gran parte, no solo, pero en una gran parte es a esa mujer. Pero ahora comprendo que la mujer no es para un hombre cuando se vaya envejeciendo un poco más. Yo ya tengo más de 50 años, entonces ya algo he podido aprender. Creo que la mujer es el portal que te lleva fácilmente a algo más que es el amor. Es el portal. Es fácil a través de una mujer llegar a ese, porque es el gran portal, llegar a ese amor, ¿no? Por lo menos o sea, ¿y qué te da la mujer que termina siendo este portal? O sea, que es la oportunidad, es el espacio para autoconocimiento. O sea, ¿qué genera esa mujer? A ver, yo creo que alguna vez leí que a una maravillosa mujer paisa de Medellín le preguntaban que describa cómo es la mujer paisa. Entonces ella decía, es una mujer mayor, decía, no, la mujer paisa es aquella mujer que se levanta muy temprano y chancleteando va y abre las cortinas. ¿Ves? Una cosa muy poética, muy divina, bella. Así es. Y creo que eso describe muy bien lo que es la mujer, es la sencillez de alguien que desde el primer día, porque es muy temprano, y con la sencillez de unas chancletas, de unas sandalias, va y abre las cortinas para que veas la luz. Y al final del día, cuando tu madre te pare, abre sus piernas para que tú veas la luz. Y luego, cuando tú haces el amor con tu amada, si es que estás muy consciente y conectado, vas a través de ella también a ver la luz, ¿no? Qué hermosísimo. Y seguramente en la muerte también alguna mujer tal vez te reciba, no lo sé. La mujer es el gran canal. La vida y la muerte también, sí, ¿no? Qué bonito eso. Nosotros los hombres trabajamos para la mujer, porque la mujer es el gran canal, creo yo. Como las abejas, ¿no? Que entienden de alguna manera eso, o sea, las abejas obreros que están trabajando para que esta reina pueda producir y pueda seguir con la vida y la creación. Sí, seguramente como las abejas. Qué bonito. Y porque tiene ese gran poder, yo creo que hemos tenido los hombres un inmenso miedo. Y nos inventamos el patriarcado, y bueno, el patriarcado también es un invento femenino. Pero nos inventamos eso y lo aplicamos y lo pusimos en práctica y lo seguimos poniendo en práctica para aplastar a ese ser maravilloso porque nos da pánico, ¿no? ¿Por qué dices que el patriarcado también es concuerdo, sin embargo me encanta que lo estés diciendo así, ¿por qué dices que también es un invento femenino? Es un invento femenino porque el patriarcado nunca podría haber estado tanto tiempo aquí y seguir estando sin que la mujer lo haya puesto en práctica y haya colaborado. Ahora, esta mañana, qué bonito que la reunión de hoy contigo sea hoy, porque hace muy pocos minutos estuve con mi gente en Azurian haciendo un modelo de propiedad responsable, que si quieres te cuento. Sí, pero por favor. Más tarde te voy a contar, pero hablaba de la propiedad, de dónde venía este concepto de la propiedad, y yo creo que la propiedad viene de que es algo que nos ha hecho bastante mal, el concepto de propiedad.
la hemos utilizado mal, digamos. Y viene de la agricultura, ¿no? Y la agricultura es femenina, 100%, ¿no? Claro, la tierra. La sí, tierra y quedarse, ¿ves? De establecerse, ya no seguir siendo nómadas, sino me establezco en esta tierra y siembro algo, y sembrar y germinar y cultivar es absolutamente femenino. Y luego lo que pasa es que cuando ya sembramos allí, alguien dijo, no, yo sembré aquí, esa tierra es mía, y apareció la propiedad, pero quien sembró es la mujer. Y la propiedad, que luego desató las guerras por defender la tierra, dieron pie a un espacio muy importante del patriarcado. Y es, tú te quedas allí y yo salgo a defender esto, pero tú te quedas allí. Entonces yo creo que el patriarcado es un evento masculino y femenino. Totalmente. Luego, mi mamá era, que en paz descanse, pero era muy machista. La mujer también ha puesto en marcha el machismo, ha enaltecido al hombre. Tú le ves a una mujer... Ha sobreprotegido al hombre, las mamás sobreprotegen al hombre generando más Yo tenía machismo. más, y tengo todavía, más derechos en mi casa que mis hermanas. ¿Ves? Yo tengo 3 hermanas, pero tengo más oído por mi padre y por mi madre que mis hermanas. Sí, Le pasa a muchos hombres también. Pero no solo del papá, más oído del papá, sino también de la mamá. La mamá, claro. Yo tenía más permisos, pero no solo del papá, también de la mamá. Claro. Entonces el patriarcado lo hemos sostenido los hombres y las mujeres, también es muy femenina. Qué lindo. Me gusta eso porque no termina siendo solo la mujer la víctima de esto, también la co-creadora. La co-creadora, claro. Y por eso tiene la capacidad también de evolucionar esto que ha sido. Pero a mí me da curiosidad una cosa, Nico, y es que ahorita, como dices, tú ya tienes más de 50, has ido creciendo y seguramente tu visión de la mujer ha ido creciendo. ¿Cómo era el Nico joven frente a la vida? O sea, se fue a los 18 años, qué tenía? ¿Qué se preguntaba? ¿Cuál era esa búsqueda de ahí? Yo no sé bien por qué me fui. Tal vez algo en mi... ¿A dónde te fuiste? Me fui a Colombia. Fui a Colombia. Mi papá y mi mamá querían también que explore otros lugares. Mi mamá quería mandarme a estos Ivy Leagues. Creo que no sé muy bien por qué... O sea, sé que cuando fui a Colombia me enamoré de Colombia porque, bueno... Por las mujeres. Me pegué una farra endemoniada en un lugar y las mujeres eran guapísimas. Por Claro. supuesto que tengo que venir a Absoluto. Colombia. ¿No? Entonces fue una decisión muy sabia. Porque en Colombia, Colombia era un país convulsionado en ese momento, sigue siendo, pero muy convulsionado. Y la universidad tenía mucha revolución social y yo ahí me enamoré de lo social y ha sido una vena muy importante para mi vida. Entonces Colombia es la cuna de mi amor por lo social. Aparte, ¿tu mamá era colombiana? No, nosotros somos más ecuatorianos que el locro de papa. Wow. Sí, ecuatorianísimos, aunque los apellidos, estos, mi mamá ambateña, mi papá quiteño, ecuatorianísimos. Pues fue como venidera. Sí, mi papá dice que tenemos este porte europeo y cuerpo latino. Bueno, de verdad somos más ecuatorianos que el locro de papa, pero me fui a Colombia porque de verdad tenía un gran amigo allá y me invitó a una fiesta y pasamos divino. Y dije, aquí tengo que estudiar. Bueno, fui a la Universidad de los Andes y me recibieron rapidísimo. Y ahí, gracias a eso, estudié en un país latino convulsionado y me enamoré de Latinoamérica y de la pobreza y de los problemas sociales que tenemos, ¿no? Que son gigantescos. Así es. ¿Y qué surgió de haber estudiado ahí? O sea, saliste después, dijiste, esto quiero hacer en el mundo. ¿Qué surgió? Ah, sí, pero bueno, tu pregunta era cómo era el... Bueno, yo usaba corbata, ya desde chiquito quería ser un empresario. ¿Tú querías ser empresario? Sí, yo estudié administración de empresas. Ah, wow. Y a mí me encanta. ¿No? Y aparte eres genial. Me encantan los negocios y trabajo en eso. Trabajo ayudando a los negocios. Soy consultor. Entonces y mi mamá y mi papá de alguna manera también han sido consultores. Ellos trabajaban en servicios empresariales, digamos. Entonces yo quería hacer eso, pero bueno,
chico de 18 años, de ecuatoriano, que no sabía ni siquiera bailar salsa. Machista seguramente también, claro que sí. Y tal vez sigo siendo machista en algunas cosas, no sé. Tal vez no me doy cuenta, ¿ves? Pero han pasado tiempo y creo que de algo tiene que servir poder pensar, ¿no? Poder sentir. ¿Ves esto que Charles Darwin que decía que la inteligencia de las especies está en su capacidad de adaptación? Entonces yo he tratado toda la vida de adaptarme a nuevas cosas y aprender en lo posible. Entonces sí creo que soy distinto que el de 18 años. Pero me fui porque también quería alejarme de una estirpe quiteña, de una familia tradicional. Y eso me sirvió mucho. Alejarme de familia, aunque me sirvió mucho y también me dolió mucho porque cuando volví mi mamá se estaba muriendo. ¿A qué edad volviste? A los 40. Ah, wow. Entonces, cuando te vas a Colombia, porque a mí me interesa un poco que si nos quieres contar un poco cómo comenzó tu vida en administración y como empresario y como consultor, porque tu papá fue un poco como, ok, tú tienes esto mínimo y dale. O sea, un poco Sí. sal y pruébate, ¿verdad? Que eso fue un poco las alas que muy te empujó. sabio mi viejo y me dio $10,000 de hecho y me dijo, bueno, el equivalente en ese momento, ¿no? Y me dijo, toma, haz tu empresa y haz lo que quieras. Y yo monté mi empresa, gracias a ese impulso de mi viejo. Y también a que mi mamá era también empresaria, mi papá también empresarios de servicios, mi mamá hacía software, imagínate. Wow. Autodidacta, Wow. era brillante. Y mi viejo también, doctor en matemáticas. Brillantes, claro. Entonces un par de cerebritos y bueno, yo empecé a hacer también y monté una empresa de servicios también, ¿no? ¿Y de qué tipo de servicio? ¿Consulting igual? Consultoría. Ah, wow, Consultoría empresarial para empresas corporativas. Y eso es lo que es Azurian. Pero en Colombia yo no solo aprendí eso, sino que también empecé desde el tercer semestre, ya me metí en temas sociales. Cuéntame un Y poco Colombia cómo fue más de eso, a pesar de que la Universidad de los Andes es fantástica y si uno estudia allí te va a ir bien, si es que, ¿no? Es poco probable que te vaya mal, ¿no? Haces contactos, en fin. Esas universidades de primer nivel que hay en el mundo, ¿no? Y los Andes creo que es una de esas. Y tuve la suerte de estudiar allí porque mis viejos me dieron esa educación. Pero Colombia tenía un país convulsionado y yo sentí que no podíamos quedarnos quietos simplemente estudiando administración y haciéndose ricos, aunque eso es lo que quería. Y me metí en lo social. Desde tercer semestre me fui un profesor, un gran profesor que se llama Gustavo González. Tenía una clase que se llamaba Gerencia Social. La Universidad de los Andes es maravillosa. Yo le debo mucho a esa universidad. Es muy diversa. A pesar de que es la universidad de élite en Colombia, tiene una visión muy diversa, muy liberal. Y un profesor fantástico nos llevó en la clase a Ciudad Bolívar, que es un barrio donde vive 1,5 millones de personas pobres, en miseria. Y esto era hace más o menos 30 años, donde las FARC todavía estaba en un momento. Claro, todos los durísimo. paramilitares, las FARC. Colombia no ha cambiado mucho, ¿eh? La droga le sigue alimentando a todas estas bandas, solo cambian de nombre, pero lo mismo que nos está pasando acá. Pero nada, yo fui a estos barrios y era una locura porque los guaguas son increíbles. Yo tenía un poco el pelo un poquito largo, usaba poncho, botas de montaña y los guaguas vieron a este ser rarísimo, se subieron encima. Y yo desde ahí empecé a trabajar en Ciudad Bolívar, ayudé a construir un acueducto, una escuela. Wow. Luego nació una fundación que todavía vive. ¿Y qué era lo que te movía? No sé, servir, ayudar. Es imposible para mí no servir, ¿ves? Yo creo que nosotros no podemos vivir en un país. Esto no es Suiza. Claro, no. ¿Ves? Esto no es Es la riqueza California, que tenemos, así es. ¿no? No, esto es el Ecuador o Colombia. Y aquí el 40% de la población vive en pobreza y el 15% de la población vive en miseria, con menos de $20 al mes. Si tienes dinero, por lo menos para mí es imposible no hacer algo. Absolutamente.
no solo dinero, posibilidades. Yo creo que tenemos que hacer algo y bueno, de ahí nacieron las fundaciones que están activas hoy. ¿Y puedes contarnos qué hacen estas fundaciones? Hay una sobre todo que... La primera es una fundación que nació en Colombia porque yo después fui profesor en la misma universidad. Wow. Y di una clase parecida a la que me dio mi profesor y me llevé a los estudiantes para allá. Wow. Yo tenía 25 años, ya era profesor allí, digamos. Qué buen full circle. Porque me invitaron a dar clases o 26 años por allí. Y me llevé a un grupo de estudiantes y los estudiantes les pasó algo parecido. Quedaron enamorados con Ciudad Bolívar y una chica que se llama Margarita Rosas, que es cofundadora de esta fundación junto con otros estudiantes del mismo curso, dijeron, oigan, tenemos que montar una fundación. Nicolás, hagamos la fundación. Yo ya venía trabajando en Ciudad Bolívar, pero sin fundación, sino solo, haciendo 1000 cosas. Y ellos dijeron, venga, montemos una fundación. Y nació la fundación, se llama Nueva Vida para Todos y trabaja en Ciudad Bolívar, creo que desde el año 99 o 2000. Tiene más de 20 y pico de años y ha sacado adelante a miles de niños. Qué lindo. ¿Y el enfoque es en qué? ¿En educación? Niños. ¿En niños? Ellos es trabajar en niños desde los 3 años hasta los 18, llevarle toda su vida acompañándole con muchas cosas que necesitan, esfuerzo nutricional, esfuerzo educacional, esfuerzo educativo, tema lúdico, bueno, inclusive acompañarles en todo ese proceso para que después puedan salir y entrar a una universidad, porque la pobreza es como una especie de piscina, ¿ves? Y hay ciertas personas que se quedan de manera perpetua en la piscina. Hay cierta parte del agua de la piscina que nunca sale. Hay gente que entra a la piscina porque un país se empobrece, o porque entra en drogas, o una madre cabeza de familia que su marido le abandona, o un anciano que se queda sin apoyo, ¡pac!, va a la piscina de la pobreza. Y hay otros grupos sociales que van saliendo de allí. Cuando un país se vuelve más pobre es porque entra más que el que sale. Pero hay grupos que se quedan de manera perenne ahí. Generalmente las madres cabeza de familia, qué fuerte, que tienen que tener 4 o 5 hijos para educar, o los ancianos, o los que están en drogas, los niños que están en la calle, se quedan para siempre allí. Y mueren pobres. Pero hay cosas que hacen que salgan esos núcleos. Una de las cosas que hacen que salga es uno de los niños que accede a la educación. ¿Así sea uno de la familia? Uno, porque su solidaridad es gigante. Entran a la educación universitaria, consiguen un trabajo y de un día para el otro una familia que gana $400 al mes para 6 miembros empieza a ganar $1,500 al mes para 6 miembros. ¡Tuc!, sale de la pobreza. ¡Wow! Increíble. Entonces esa fundación trata de hacer eso. ¿Y tú ves que hay algún cambio como de conciencia en las personas cuando tienen este salto de 400 a 1,500? O sea, ¿hay algo que cambia en la manera en la que ven el mundo, en la que piensan? ¿O enseguida vuelven a este espacio porque tal vez así se criaron, eso es lo que entienden? ¿O hay alguna cosa que les devuelve? ¿O Mira, no? Esto es algo que... Digamos, las clases sociales pobres son inmensamente más solidarias que las clases sociales ricas latinoamericanas. La solidaridad. O sea, tú llegas a una casa, todo el mundo hemos vivido esta experiencia, creo. Vamos a una casa pobre y te ofrecen te dan todo. de comer, Así te es. dan todo lo que tienen. Todo. Pueden quedarse ellos sin comer, te dan a ti. Así es. Nosotros no les damos todo lo que tenemos. Todo lo que tienes, absoluto, ¿no? ¿No? Una partecita tal vez de alguna caridad. Nos cuesta dar $1 en la calle. No, la solidaridad en las clases desfavorecidas son inmensamente más grandes. Si tú eres un chico que estás de Manabí, que es la otra fundación que tenemos que he podido impulsar yo realmente, con otras personas también maravillosas. Si tú estás en una familia muy pobre en Manabí, y alguien te dice, te voy a dar $10,000 para que lleves una lancha de drogas a Panamá, arriesgas tu vida. Claro. ¿No? Porque tu familia se está muriendo de hambre. Claro, y $10,000 darán en 3 años si trabajan, si consiguen trabajo. Nunca, con $10,000 sí. nunca, jamás. Entonces, lo haces y sacrificas tu vida. Cuando recibes los $10,000, lo primero que haces es ayudarle a tu mamá.
Cuando recibes tal vez la quinta vez que haces eso, tal vez si no te han matado, ¿sí? Tal vez ya te compras algo, pero la primera ayuda que haces es a tu mamá. La solidaridad está absolutamente clavada allí. No solo la persona que hace eso, también el que accede a un mejor estudio, lo primero que hace es ayudarle a su hermano para que también haga lo mismo. Entonces, Claro, una buena forma de sacar a alguien de la pobreza es eso, ¿no? Y es algo sostenible, porque no es que estás dando una caridad, No, donde te sostenible, estás regalando 100%. a alguien como que yo te estoy dando $100 al Sí. mes o lo que sea, sino Sí. le estás dando la capacidad de Sí. crear y generar. Mira, en el Ecuador, el 1% de la población tiene alrededor del 60% de la riqueza. Uf, qué dolor. ¿Sí? Pasa lo mismo en otros países En pobres. todo el mundo, pero... Sí. Y tenemos alrededor de 2,5 millones de personas en miseria. Esos son alrededor de 500,000 familias. 400,000 familias más o menos. Necesitamos que una de esas personas de las 400,000 familias salga adelante. Lo que costaría la educación de una de esas personas en una buena universidad. La Universidad Central del Ecuador, gran universidad. O la Universidad de Guayaquil, muy buena universidad también. O en una universidad más costosa como tal vez la UDLA. O la católica, o sí. Costaría alrededor de, pone 10 semestres, $30,000. ¿Sí? $30,000. Ponle que en la Universidad Central te cuesta $10,000. Entonces son 400,000 familias por $10,000. No es mucho dinero. Son como 400 millones de dólares. Claro, imagínate. A ver, tienes que sumarle 4 ceros a 400,000. 3 ceros son 400 millones. Son 4,000 millones de dólares. ¿Listo? Creo. No sé si estoy haciendo bien los cálculos. Pero sí hay 400,000 ricos. ¿Sí? Que si cada uno podría dar $10,000, que sería una pequeña caridad para la mayoría de personas que En tienen. 5 años. Imagínate lo que son dar $10,000 en 5 años para tu familia o para la mía. Que sería auspiciar la educación de una persona. Sí, eso significa dar $2,000 al año. Al año. Eso significa dar más o menos $300 al mes. Absolutamente $300 posible al para alguien mes. que tiene posibilidades. Sí. Así es. Así es. Pero nosotros no somos un país solidario, ni tampoco tenemos conciencia ni conocemos nuestro país. Y soy súper crítico con la clase social alta. Pero eso es lo que acabas de decir, yo creo que es súper importante porque una de las frases que justo dice la Fer, tu pareja, que me encanta, dice que uno no ama lo que no conoce. Entonces, que no podemos tener solidaridad, porque tú hablas de una cosa importante y es que esta persona que va y estudia, este chico que sale y estudia, regresa porque con solidaridad, con amor a su familia. O sea, la conoce, la ama. Entonces quiere que su hermano salga adelante. Pero si nosotros no conocemos nuestro país, si toda la plata que invertimos es para ir a conocer el mundo externo y lo vemos como esto, entonces no tenemos una conexión que nos permita ser solidarios. Yo soy súper crítico con los empresarios, aunque también los empresarios me dan de comer, porque yo hago consultoría. Pero yo creo que somos un grupo social que no tenemos mucha conciencia de dónde vivimos, ¿ves? Incluyéndome, ¿sí? Y no hemos soy un sabido empresario. gestionar, y eso es algo que tú dijiste al comienzo que me mueve mucho, y es, de alguna manera, el gestionar el poder. Porque yo no creo que el dinero es malo. O sea, no creo que el dinero es malo. El dinero es una herramienta y es una maravilla y es de una energía. Y el poder es algo. Y sin embargo, el saber gestionar esto es donde realmente habla del carácter y de la fortaleza de un individuo. Y esa es la parte como sociedad, que algún día yo conversaba con algunos amigos de mis papás y eso les decía que es la responsabilidad de los ricos, no porque tenemos que ir al comunismo, ni al socialismo, ni nada por el estilo, sino porque yo no creo que es del repartir, sino el tomar la responsabilidad de cómo hemos podido gestionar la riqueza en un país tan rico. Los que hemos tenido la capacidad y la responsabilidad y la oportunidad de estar en un ambiente, en un bubble, en una burbuja. Y esa creo que es el fallo que hemos tenido como los ricos, el no saber gestionar ese poder. Yo creo que, volviendo a lo que tú dijiste de no conocemos, la primera gran cosa es
O sea, el primer gran vacío que tenemos es no conocemos nuestro país, ¿no? No lo conocemos de verdad. No, No tomamos, no, nos da miedo nuestro país. total. ¿Ves? Yo trabajo hace 4 años en Manabí. Manabí es la provincia más peligrosa de este país, o de las más peligrosas. Así es. Y de las más Y, bellas también. pero en Manabí yo no sé cuántas centenas de miles de personas viven, o millones, pero no hay millones de malos en Manabí queriendo matarte. Así Sí. es. Así es. No es así. No es así. Es cuestión de conocer. Y cuando conoces te das cuenta que se puede ayudar, se puede hacer cosas. Pero además, la segunda cosa es creer que nosotros que estamos en una clase social más favorecida, económicamente hablando, porque tenemos otras pobrezas muy grandes, Así es. no tenemos algo que aprender allá. O sea, allá vamos a aprender la solidaridad, por ejemplo. Vamos a aprender la esperanza. ¿Ves? Este grupo sociales son maravillosos porque son dadores de esperanza. Si uno quiere llenarse de esperanza, hay que ir allá. Absoluto. La recursividad. ¿Alguien quiere aprender de resiliencia? Allá. ¿Cierto? De recursividad. Allá. Así Una es. mamá que gana $300, $200 al mes, tiene que mantener a 5 hijos, los saca adelante. Les da educación. Cuando su mamá, que es la abuela, le empieza a dar diabetes y tiene 70 años, le recibe en la casa y le mantiene. Así es. ¿Sí? Tiene un marido o un novio alcohólico, se aleja de él, lo supera, no tiene dinero para ir al psicólogo, al terapeuta como aquí, sale adelante. Eso es recursividad. Queremos aprender de resiliencia, de esperanza, de alegría, porque además te recibe sonriendo. Allí hay fuentes inagotables Absoluto. de estas cosas que nos faltan acá. Nosotros, ¿qué es lo que Claro, de tenemos? comunidad. Dinero, propiedades. Estamos llenos de activos. Allá hay verdaderos activos. Entonces tenemos mucho más que aprender y recibir allá. Pero no Claro, porque uno conocemos de ese pensaría que va a dar país. caridad, pero tú no sabes lo que estás, en verdad, es lo que vas a ganar. O sea, se te Claro. multiplica las Se cosas re- porque la vida que vas a Se recibir recibe así es. hordas gigantescas de esperanza, de recarga, de naturaleza, de alegría. A mí me parece una de las más poderosas de la comunidad. O sea, seguimos aquí ya, es como entre tantas paredes, nos vamos separando y el uno y el otro y cómo vivimos esta vida un poco dentro de las fiestas o de lo que sea que nos juntamos. Pero ahí todavía es comunidad, se cría, es en el pueblo, o sea, es ahí, es en la calle, Sí. es en el barrio que estamos todos juntos y eso enriquece la vida. Sí, total. Yo creo que hay fuentes inagotables de riqueza, de otro tipo de riqueza. De la riqueza que además vale más, ¿no? Acá lo único que tenemos es dinero. Sí, pero hay una cosa también que a mí no me gusta romantizar y es que creemos que, o sea, no estoy de acuerdo contigo con eso de que lo único que tenemos es dinero, porque el no tener dinero también hace que haya un montón de dificultades, que sí pueden haber alegría, puede haber esperanza, puede haber resiliencia y recursividad al cuadrado. Sin embargo, también la pobreza genera ciertas condiciones que son durísimas. O sea, yo viví lo que fue la salud de mi hermana con posibilidades y por su camino y su activismo tuvimos la cercanía a vivir con mucha gente que no tenía posibilidades. Sí, Y tienes razón. es una cosa loquísima. Entonces, no creo que solo el dinero o sea, solo dinero me parece que también es un poco romántico y podemos caer en esa ingenuidad de creer que, bueno, es que solo es del dinero, Sí. sino que también hay un dolor gigante. Entonces, no es que, ok, solo demos del dinero y vamos a comprar esa alegría y eso, sino es que como seres humanos, y esa es la pregunta que siempre me he hecho, o sea, ¿habrá la capacidad de poder como intermingle estas dos? Creo que sí, y tienes razón que decir que solo tenemos dinero es demasiado duro. Algunos de nosotros solo tenemos dinero, diría mejor dicho. Claro, perdón Porque que te creemos interrumpa. que eso es la gran potencia y trabajamos por eso. Yo me dediqué y me sigo dedicando una buena parte de mi tiempo a hacer dinero, ¿sí? Y no me quiero morir así, quiero hacer otras cosas, ojalá, pero creo que sí tenemos mucho que compartir.
Hay Pero esta también en la frase pirámide de bellísima. Maslow, perdón, me interrumpí, pero también en la pirámide de Maslow habla de la capacidad del ser humano de poder evolucionar en conciencia cuando estas necesidades básicas han sido cubiertas. Entonces, el que tengas la conciencia para poder fijarte que hay estas diferencias, tal vez no podría pasar si no tendrías tus necesidades básicas cubiertas con lo que hoy por hoy es el Es dinero. verdad eso. La gente que está en supervivencia eh, no puede. Es bien difícil, digamos, creo yo, que puedas, no sé, pasar a ciertas otras instancias de conciencia, ¿no? A otros estados de conciencia. Pero la supervivencia no solo se da cuando hay recursos económicos escasos. Absoluto. Hay supervivencia muy marcada cuando hay muchos recursos económicos también. Hay gente que tiene mucho dinero y que sigue pensando que necesita En la seguir angustia, la trabajando ansiedad. y enriqueciéndose como locos. Tenemos muchos casos de gente que tiene muchísimo dinero y que sigue peleando en el mercado contra el otro, queriendo tener más dinero todavía. Eso es un estado de supervivencia Claro, total. así es. Es por eso que se cubren las necesidades. O sea, el subir la conciencia no tiene que ver con dinero. No. Tiene que ver con cubrir tus necesidades básicas, que esto socialmente no hemos logrado y es tan triste. En Latinoamérica es tan triste porque tenemos recursos. Sí. Yo tenía un profesor maravilloso en el colegio, Mr. Friendly, que nos decía que esa era la razón por la que éramos... Ajá, se llamaba Mr. Friendly. Y nos decía, la razón por la que, si te fijas, en todo el mundo, los lugares donde tienen 4 estaciones son los lugares que han podido lograr un poco más de resiliencia económica, si quisieras decirlo. ¿Por qué? Porque los lugares que no tenían 6 meses que comer, tenían que desarrollar maneras de cuidar, de defenderse, claro, de producir algo para guardar. Para guardarlo. Sin embargo, nosotros que tenemos el banano aquí y que tenemos tantos recursos, o sea, que estiramos la mano y podríamos estar al lado de la hamaca, al lado del mar, disfrutando la vida, no tenemos ese mérito de ir a buscar. Y como sociedad desaprovechamos de la riqueza. Entonces, esta increíble paradoja humana de que si está todo entregado, porque qué más riqueza que estos países latinoamericanos. O sea, vivir en el Ecuador es una locura. Vivir en Colombia, en el Ecuador, sí. Tenemos tantas cosas. O sea, y eso creo que también es que nos limita en nuestra evolución como seres humanos el no poder haberlo hecho a través del mérito. Porque como seres humanos no podemos probar la capacidad que tenemos. Sí. Creo que, digamos, podríamos pensar que nosotros estamos cerca de ser estados fallidos por todos estos problemas que tenemos, inclusive de violencia. El narcotráfico es terrible. Terrible. Pero creo que la solución está muy en nuestras manos. Yo siento que Dime más. quienes tenemos recursos. A ver, en Latinoamérica tenemos un tema terrible de pensar que el Estado tiene que solucionar los asuntos. Yo creo que el sector privado tiene que solucionar los asuntos. No está en manos del Estado. Nosotros tenemos estados corruptos, tenemos estados ineficientes, inoperables, tomados inclusive por muchas ideologías políticas no sanas. ¿Por qué tenemos que esperar que esos estados se corrijan para que solucionen problemas globales? En especial los problemas sociales. Yo creo que si nosotros tuviéramos unos conceptos de solidaridad distintos, y voy a decirlo siempre, si cambiáramos, inclusive los empresarios, de este concepto de no solo crear riqueza, sino también distribuirla. Que a veces la gente cree que esto es socialismo. No es socialismo. No, claro, generar oportunidades de educación no es socialismo. No, es una responsabilidad social. Se llama, más que socialismo, se llama empatía, se llama compasión. Claro. ¿Ves? Para mí, responsabilidad social, cívica. Y conexión con lo que está pasando, conciencia. ¿No? Nosotros estamos en Azurian tratando de hablar con nuestros clientes de algo que hemos llamado las 3 C. ¿Qué son? Conciencia, que tiene que ver con la ética, conexión, que tiene que ver con el espíritu, y compasión, que tiene que ver con la empatía. ¿Queremos hacer empresas exitosas? Está muy bien, pero adquiramos estas 3 cosas para que en cambio de solo vender, también cuidemos. En cambio de solo rentabilizar y crear riqueza, también la distribuyamos. Porque vivimos en el Ecuador.
¿sí? Y ahí Y está. también, en cambio de crecer y crecer y crecer, también sostengamos, porque hay que sostener además de crecer. Si no, nos vamos a comer los recursos naturales que tenemos. Entonces, estamos muy diciéndole a nuestros clientes, oiga, venga, adoptemos también unos objetivos complementarios a vender, a crecer, a sostener, a rentabilizar, que permitan cuidar, que permitan sostener, que permitan distribuir. Y para eso, no fortalezcamos nuestra conciencia, nuestra conexión y nuestra compasión. Yo creo que es imposible para una persona, un empresario, cualquiera que sea, que tenga recursos, que vaya y conozca la realidad, no poder ser compasivo y también conectado y también consciente y por lo tanto compartir lo que tiene. Si, si el deseo más profundo que tiene el ser humano es compartir. O sea, al final, eso me lo dijo Fer, que decían los cabalistas. Yo soy el más ateo de los ateos, pero ahí yo no he leído nada de los cabalistas, solo me leí esto que me decía la Fer, de que el deseo más profundo que tiene el ser humano es compartir. Es bellísimo. Nosotros por la noche llegamos a la casa, cerramos los ojos cuando nos estamos acostando y vemos al techo y de pronto decimos, ¿para qué estoy enriqueciéndome como loco? Porque quiero compartirlo con mis hijos. De alguna manera, todos lo que queremos hacer es compartir. Claro, Bueno, y hay maneras hay y formas de sistemas de hacerlo. hacerlo que no sean simplemente regalar el pescado, Totalmente. sino que generen Podemos esta crear oportunidad. mecanismos Claro. para compartir. Y ahí hay una solución a nuestros problemas sociales, en compartir. No es tan difícil. Y no es difícil tampoco que una persona, si es que tiene recursos y se conecta con alguien, no quiera compartir. ¿Sí? A través de la empatía te va a llevar a eso. Es nuestra naturaleza humana más esencial. Claro. Por eso Eh, cuando viajas y cuando ves y cuando, o sea, no importa qué cultura y eso, o sea, te das cuenta cuando estás frente a otro ser humano que es otro ser humano, que no hay tanta diferencia. O sea, yo me acuerdo cuando con mi esposo decíamos cómo le queremos querer a mis hijos y le decía, yo les quiero orar por el mundo, por todo. O sea, por cada barrio que pueda. Y es más, hoy por hoy nos feriamos cada 2 semanas, un día, 2 días en el colegio donde le llevamos a mi hijo a conocer algún espacio del Ecuador que, como mi esposo es gringo, no hemos vivido aquí tantos años, para que conozca y sobre todo qué lindo. que se dé cuenta que no somos diferentes. Porque a mí esa fue una riqueza que a mí el crecer en la hacienda me llenó y me hizo tener una perspectiva consciente. Que era como, wow, o sea, la hija de la señora que trabajaba en mi casa, que era la empleada de mi casa, era mi mejor amiga. Y yo dormía en su cama y él le invitaba a la mía y sobre todo nos creo como, ok, somos igual. Yo tengo estos recursos, estas responsabilidades, tú tienes otros recursos. O sea, era hierbatera, la mamá y la chamana, una sanadora increíble y las perspectivas que nos daba era otra riqueza. Y eso creo que es esa conexión que tú dices, cuando conectas con alguien y dices, wow, yo tengo esto que compartir y tú qué tienes, y se enriquece para los dos, o sea, tanto como los que tenían dinero o que no Exacto. tenían, que es poderoso. Y además yo creo que del otro lado, si es que recibimos resiliencia, esperanza, alegría, apropiación, sentido comunitario, también nos va a venir muy bien a nosotros, ¿ves? Si estamos en una clase más favorecida económica, que no tenemos mucho de eso, ¿ves? Que yo creo que sí nos vendría muy bien compartir estas cosas que tenemos, las riquezas que tenemos acá y las riquezas que hay también en el otro espacio de la población. Oye, dijiste algo Bueno, que tengo que cambiar así como una curva así radical, porque con esta pregunta, y es que dijiste, yo soy completamente ateo. Y me da curiosidad cómo te relacionas con el misterio, porque yo todos los ateos que conozco todavía tienen como que este asombro a la vida. Entonces yo no le llaman Dios porque, bueno, tal vez ha sido muy religioso y muy difícil comprender lo que sea, pero tienen una relación con algo más grande que ellos. sí. Es cierto, es una pregunta tramposa la tuya porque ya sabes que te voy a responder, pero em, a ver, mi familia es una familia muy religiosa y muy católica y digamos, yo respeto eso, pero yo conscientemente me he querido alejar de eso porque creo que la religión em, eh, es una invención
así como el dinero, así como otras invenciones que hemos hecho, pero es una invención bastante peligrosa que no te deja ver muchas veces, ¿sí? Todas las religiones, no solo la católica, ¿ah? Es un dogma, cualquier dogma, si no un sea dogma religioso. demasiado, sí, entonces que no te deja ver muchas realidades, ¿no? Nosotros nos inventamos estas figuras mesiánicas, desde Mahoma, Buda, los Vedas, todas. Son figuras mesiánicas que creemos que, ¿no? Y Cristo, aunque Cristo, estoy seguro que es una figura histórica, real y maravillosa. Y de lo poco que he podido leer de lo real de él, así me parece absolutamente asombroso y es muy entendible que muchos le quieran seguir, inclusive yo mismo, en muchas de las cosas que son sus preceptos reales. Pero a partir de eso nos inventamos un gran cuento que se llama la religión católica, y la religión X, y la religión Y, y la religión Z. De eso, si es que tú me preguntas allí, yo soy ateo. Claro, o sea, no crees esa misma historia, esa novela, esa mística. Sí. Que soy ateo y quiero ser ateo en ese mundo, ¿sí? Pero no es innegable que, en especial en la montaña, que es algún legado que mi viejo me ha dado a mí, no solo a mí, sino a mi familia en general, cuando he podido hacer montaña y estar allí, y tiene que haber algo más, ¿no? Hay una cosa que va más allá cuando veo a mi pareja, a mis hijos, en el nacimiento de ellos, cuando me encuentro con estas personas en estas comunidades, cuando me encuentro con mis amigos, no sé, cuando le veo hasta a mi perro, digo, mierda, esta vaina no puede ser solo, ¿no? No Claro, puede ser solo materia, tiene que haber un espíritu. Y siento que eso es una realidad. Y cada vez que me envejezco más o que pasan más años, siento que es una realidad. Y respeto ahora más que antes, porque he sido muy irrespetuoso también, o iconoclasta, como me llaman a veces mis primos, por ser poco seguidor de las instituciones. He sido irrespetuoso también de esas otras creencias. Entonces ahora le respeto más. Mi hermana, por ejemplo, a quien quiero muchísimo, mis 3 hermanas son muy católicas, y respeto sus creencias, porque están a través de esas creencias conectándose con ese espíritu también. Qué bonito. Qué linda madurez de ir evolucionando a ese respeto. No sé, ahí estoy. Y esa experiencia también. Estoy en ese momento, Pero de la institución católica, ateo 100%. ¿Sí? Porque creo que es más bien una institución muy reprochable. ¿Sí? Tristemente pederasta. Soy muy crítico. Me parece terrible. Me parece terrible lo que han hecho la institución musulmana, ¿no? Creo que el ayatollah es un ser terrible, que ha cogido las creencias de algunos y las ha vuelto una barbaridad. Creo que lo que hay en el Vaticano también es una muestra de poder y de dinero, que si estuviéramos alejados suficientemente de eso, la viéramos con objetividad y diríamos, ¿a cuenta de qué? Cerremos eso. Claro. ¿No? Pero no se puede, porque sabes algo hermoso, y eso Nelson Mandela trabajaba con los memes de conciencia. Y básicamente es como un estado de conciencia por el que ves la vida. Y uno de esos es el tribalismo, y otro de esos es la religiosidad. Es decir, no puedes ver más allá de eso. Pero esto es de Dios, ¿cómo tú no vas a poder verlo? Y muchos de ellos no han tenido una experiencia mística, si lo quisieras decir, entonces no pueden comprender que existe algo más que las reglas que Dios dejó escrito, y yo creo que parte de cuando tienes esta conciencia donde puedes reconocer y decir, pero es que miren estos sistemas, o sea, esta parte no sirve, y podrías rescatar y respetar otras partes de eso, es porque has ido tú en tu propia evolución, y yo creo que esto también es una responsabilidad, como el dinero y el poder. Es una responsabilidad de poder sostener a los que están en su verdad, como si sería la única verdad. Sí, yo creo que eso me iluminó mucho
bueno, o me esclareció mucho entender que el capitalismo también es una religión, ¿ves? Wow. Y el nuevo Dios se llama dinero y así, y también le veneramos. Y además es una religión muy poderosa, porque no importa si es que crees en Buda o en Mahoma o no, en el Espíritu Santo, le adoramos al dinero. Y yo he sido un fiel practicante de esa religión, ¿ves? Y Y digo, exitoso al hacerlo, así es. miércoles. Y he puesto al dinero por encima de muchas cosas. Me ha costado tal vez mi divorcio de Adriana, de la mamá de mis dos primeros hijos y muchas cosas por haber hecho eso. Entonces ahora veo con más respeto a quienes tienen otras religiones también. Por lo menos soy menos irrespetuoso. Qué lindo. Sabes, Nico, también mencionaste un poquito en pasadita que tu papá te dio el regalo del montañismo. Y tú tuviste y tienes una conexión profunda con lo que fue las montañas y el explorar la naturaleza, ¿verdad? ¿Quieres contarme un Sí, poquito de ese camino? Porque has sido a la par también de ir creciendo como empresario, nunca has soltado esa conexión profunda con la naturaleza. ese es un regalo de mi viejo. Eh, eh, es increíble porque en la familia nadie ha tenido esa vena, pero él la cultivó y bueno, nos ha dejado ese legado bellísimo. Y bueno, yo empecé a hacer desde chiquito, él me llevaba, ¿no? Desde, no sé, 10 años, 12 años No, qué lindo. a la montaña, me subí a algunas cumbres y yo cuando estoy allí siento que ahí está clarísimo para mí la presencia de este gran espíritu que creo que seguramente es la unión de todos nosotros juntos, ¿no? Y de la naturaleza, de esa realidad concreta ahí presente, verdaderamente, ¿no? De la fuente de todo. Y en últimas es como el amor al que accedemos Qué bonito. de distintas maneras. Yo a través de la mujer, como te dije. Y creo que para mí es inevitable seguir andando a la montaña de distintas maneras. Ahora es caminando por Mindo o no me puedo imaginar vivir en un país plano, ¿no? Es como, ¿y ahora? Claro. Pero caminar. Ahora para mí es caminar por la media montaña que ahora todavía sigo haciendo de vez en cuando o, o por la naturaleza, por la selva. Es donde hay el silencio, Qué bonito. donde está ese silencio, donde puedes llegar a escucharte. Qué lindo, ¿sabes? Me encanta porque ya eres un hombre que tiene un camino recorrido y también tienes como mucho que dar a otros. Y a mí me da curiosidad un poquito viendo a tal vez una versión tuya más joven, pero sobre todo a tus amigos más jóvenes, a hombres que han estado en un camino de querer probarse. Porque es más fácil una vez que lo has logrado decir, ok, no persigas necesariamente solo esto. O sea, todas las lecciones grandes que tú tienes sobre el dinero y sobre el poder dar y sobre la relación con lo natural y esto, es porque también lo has logrado. Entonces, a un hombre que está en una etapa de crecimiento, de querer probarse, de querer ver de qué es capaz, de proveer, ¿qué advice o qué guía le podrías ofrecer? Mira, es una linda pregunta. Yo creo que no tengo nada que ofrecer, verdaderamente. Yo solo he hecho dos cosas en este camino. La primera es, hay esta frase que no sé si la has visto del vino, de que dicen que nadie conoce lo que es el vino con leer su significado en el diccionario. Hay que emborracharse, Qué bonito. ¿sí? Suena un poco Hafiz, ajá. Eso quiere decir vivir la vida desde la orilla. No, hay que lanzarse al río, pero en el río, y esa es la segunda cosa que he hecho, yo me he lanzado al río. Y la segunda cosa es que hay un filósofo que lo leí muy joven, un filósofo colombiano, caleño creo que es, que se llama Estanislao Zuleta, que tenía un pequeño escrito, un pequeño ensayo que se llama Elogio de la dificultad. Y él, dentro de las cosas que dice,
de las más bonitas, dice, el problema más importante del ser humano es su inteligencia. Lo mejor es apagar la inteligencia e ir a la deriva, pero en estado de alerta. ¡Wow! ¡Qué poderosísimo! Poderosísimo. Entonces eso leí, me llegó cuando era muy joven, y entonces me inventé una máxima que es, el que piensa pierde, el peor enemigo es el miedo, y todo lo que tiene que pasar, pasa. Y ya. ¡Wow! Microphone drop aquí. ¡Wow! Power. Entonces eso es lo que creo que es lo único que puedo decir. Yo no le puedo decir a alguien, oye, no seas capitalista o sé solidario. No, yo creo que nada, lánzate al río, vive tu vida, prende las antenas, no pienses mucho y déjate llevar porque todo lo que tiene que pasar, pasa. Qué hermoso. Si estarías en un lugar de, yo sé que no te interesa mucho la política, pero si estarías en un lugar de poder público y tendrías que tomar decisiones de esto es lo que tiene que pasar ahorita en el Ecuador, ¿qué es la decisión más importante que crees que quisieras enfocar los recursos del Ecuador hacia qué? Hijo de madre. Valentina, ¿qué pregunta me haces? Hace un tiempo alguien en el Ministerio de Turismo me estaba mostrando, no me acuerdo quién, una nueva campaña que querían hacer para lanzar el Ecuador al mundo. ¿Ves esas campañas que hacen por el turismo? Sí, sí, sí. Y empezaron de una manera bonita diciendo que el Ecuador lo que tiene es luz. ¿Ves? Nosotros tenemos Luz de América, luz. qué lindo. Tenemos luz. Nosotros Literal, tenemos sol. somos el país con más luminosidad en el mundo. Sí, tenemos luz. Eso es lo que hay en el Ecuador, luz. Pero siempre donde hay luz, hay sombra. Porque no puede haber luz si no hay sombra. ¿Ves? La luz es verdaderamente lo que vemos en lo negro. Sí, esa es la luz. Así es. Entonces yo creería que el Ecuador tiene que dejar de emular a otros países y ver su luz y su sombra. Nosotros, y tal vez tenemos que ver mucho nuestra sombra y aceptarla para poder empezar a ver la luz, porque solo ves la luz, ves solo cuando estás muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro, ¿qué tienes que hacer? Ver lo oscuro y luego tus ojos se adaptan y ¡tac! Empiezas a ver la luz, ¿no? Ahí entonces empiezas a guiarte. Entonces nosotros estamos en un país en este momento lleno de oscuridad. Abracemos esa oscuridad, ¿sí? Estamos pensando que hay en el Ecuador hay gente buena y hay gente mala. Somos los mismos, ¿sí? Y tal vez si vemos mucho de nuestra oscuridad, si viajamos por ella, si la llegamos a comprender, vamos a poder empezar a ver nuestra propia luz. Yo creo que el Ecuador debe dejar de tener políticos y empezar a tener estadistas. ¿Qué serían? Un estadista es alguien, yo creo que es alguien que no está pensando necesariamente en muchas políticas públicas, sino en estas cosas. Sí, necesitamos un Nelson Mandela, tienes un Gandhi, no sé, tal vez un Churchill, un estadista. ¿Quién es ese estadista que nos pueda llenar de luz? Lo que tenemos son o empresarios que nos gobiernan muy mal, o gente corrupta llenas de ambiciones, o políticos que lo único que están pensando es en el poder político. Pero estoy seguro que detrás en algún lugar tiene que haber un estadista. Seguramente es una mujer, tal vez, que nos pueda hacer abrazar nuestra oscuridad y que gracias a eso nos permita ver nuestra luz. ¿Y cuál crees que sería la revolución que traería este estadista? Porque Nelson Mandela, Churchill, de alguno, todos generaron una revolución. ¿Cuál crees que sería, o quisieras que sea, la revolución que se genera
aquí? Yo creería que hay inmensa sabiduría en la sencillez de este país. Hay muchísima sabiduría en la sencillez de este país. Tal vez alguien que emerja de eso, de la sencillez, ¿no? Yo tengo esa esperanza de que pase. Yo amo este país, me encanta. Soy súper ecuatoriano y me duele en el alma el país que vivimos. Y me duele mucho la visión tan pobre que tenemos las clases más favorecidas. Me duele en el alma, creo que hay mucha miseria allí. Y yo creía que si es que empezamos a rescatar en la sencillez, en ver allí quién está allí, que pueda ver realmente este país y entenderlo y apoyarle a esa persona. Yo estoy seguro pero no sé responderte de dónde vendría, es como una especie de sueño, Sí. ¿no? Sí. Es un sueño que ojalá alguien aplauda un discurso esperanzador. Tal vez alguien algún día se pare frente a una plaza y hable de la esperanza, de la alegría que hay. Y eso creo que nos va a rescatar. ¿Sí ves? Esas cosas que están en la sencillez. Cuando tú te vas al centro y caminas y ves a la gente que te sonríe en nuestro hermosísimo centro que tenemos, cuando te vas a Guayaquil y ves estas cosas maravillosas que suceden en el centro también de Guayaquil, de estas mujeres que cocinan increíble, cuando ahí está. Eso es lo que nosotros necesitamos, no necesitamos nada más. Una lojana haciendo nosotros sus tratamos humitas. de ver por fuera, a ver si es que llega un Elon Musk que nos vaya a salvar. Eso es todo lo que no necesitamos. En esa sencillez está lo que necesitamos para, no para salir adelante, sino para reconocer que en nuestra oscuridad también está la luz. ¿Ves? ¿Qué quiere decir la oscuridad del Ecuador? La oscuridad del Ecuador no son las bandas que matan gente o los políticos corruptos. No son los malos, así es. No son los malos. La oscuridad es lo que no vemos. Lo que no queremos ver de nuestro país. ¿Que para ti sería qué? Si serías cosas concretas, 2, 3 bueno, cosas que... la riqueza infinita que tenemos, que tú has dicho ahora, no la vemos. Esa es nuestra oscuridad, ¿no? La selva, pues cuando nosotros vamos a la selva es la riqueza mayor, es lo que todo el mundo quiere tener. Nosotros no la vemos. Es la señora que vende en la calle, que sonríe, que no la vemos. Nos es absolutamente indiferente. Esa es la oscuridad que tenemos que ver, porque esa es la oscuridad, eso es lo que no vemos. Y ahí, ¡tac!, aparece la luz. Sí. Sabes que mientras dices eso, me recuerdo que he conversado con alguien mientras hacía este podcast y he estado grabando esta segunda temporada y tengo esta gente que me maravilla, o sea, como contigo, ¿sabes? O sea, me quedaba diciendo, wow, que todos son ecuatorianos. Y yo he regresado después de una década de vivir afuera, más de una década, es decir, tal vez si yo me hubiese quedado aquí, no hubiese podido admirar y apreciar tanto a lo que somos los ecuatorianos ahora. Y lo que yo quisiera que con eso es que nos acordemos de lo que somos capaces. Porque tenemos como complejo crítico durísimo donde no podemos ver todo lo que somos capaces. Entonces siempre estamos esperando que otro país que haga. Y yo creo que el bolero, a pesar de haber sido colombiano, nos regaló como esta esperanza de haber dicho, sí se puede. Y de rezarnos a ver nosotros como que nosotros, ¿sí se puede? No, sí se puede, ustedes. Y desde ahí comenzó como esta creencia. Y yo ahora te lo digo desde un lugar espiritual, desde un lugar filosófico, desde un lugar de ciencia, porque tenía aquí gente atea, si lo quieres decir así, que tiene una base científica poderosísima, gente brillante en cada capacidad. Y eso es lo que yo quisiera como volver a despertar aquí entre nosotros. Tú llamas como esta oscuridad, lo que no vemos es lo que nos hemos olvidado, lo que de alguna manera dijimos, ok, por allá. Y volver desde nuestras instituciones educativas a reconformar nuestra psicología colectiva para que podamos ofrecernos al mundo con la capacidad que tenemos.
que lamentablemente ahorita estamos un poco olvidados. Y que tal vez, ojalá, a través de esta juventud que está ahora en el gobierno, lo que sea, podamos volver a despertar esto. De la juventud, de la vejez, de todo. Porque, o sea, hasta que los viejitos hayan salido a votar, no porque era por el uno o por el otro, pero que estén activos, que nos regalen sus regalos y que como sociedad podamos encontrar este brillo que tú dices. Yo creo que estoy 100% de acuerdo contigo. Yo creo que nosotros tenemos que afinar el oído y afinar la vista y vamos a encontrar las respuestas de acá. Pues a mí me da mucha pena cuando en el mundo en el que yo trabajo los clientes dicen, no, es que eso, aquí no hay ese conocimiento. No es verdad. Claro. Aquí hay ese conocimiento. Sí. Las respuestas a nuestras situaciones de pobreza están aquí. Total. Las respuestas a nuestros problemas educativos están aquí. Total. ¿No? Las respuestas a nuestros problemas de salud están aquí, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos y encontrar... Invertir en nosotros. Y encontrar... La oscuridad es lo que no vemos, ¿sí? Que está aquí. Y son esas sombras, ¿no? Entonces, claro que somos un país de luz, es verdad. Tenemos sol todo el tiempo y siempre allá arriba quemando el coco, ¿cierto? Bueno, ahora el sol lo que más produce es sombra. Veamos la sombra, claro. ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Qué es lo que ha estado en la sombrita? Y salir. Que está Ojalá que algún día tengamos un estadista. ¿Sabes? A mí yo creo que es una mujer y yo creo que es negra. Uy, hermoso, y que venga con su rumba y con todo su movimiento a cantarnos, hermoso. Nico, va a ir terminando, te agradezco tanto por tu tiempo, me podría quedar e irme por un montón de caminos más. En honor al tiempo a todos los que nos escuchan y eso, quiero decir, ¿qué quisieras que sea tu legado? ¿Por qué quisieras ser recordado, si tal sería el caso? No tengo ninguna intención de ser recordado, realmente, ¿entiendes? Bueno, a ver, es mentira también lo que te digo. Claro que queremos todos tener algún recuerdo, pero cuando yo me muera, pues voy a estar muerto, ¿entiendes? Claro. ¿No? ¿Qué me importa cuál es el legado que me dé? Pero lo que quisiera es dejar que la gente como sienta, ¿sabes? Esto fue. Saqué un libro y bueno, seguramente eso queda de legado. Y no quisiera que mi empresa se muera cuando yo me muera. Quisiera que quede los proyectos que estamos haciendo en las fundaciones, en la fundación en Ecuador, etcétera. Quisiera que quede. He hecho una exposición de fotografía, ojalá que alguien tenga un cuadro de mis fotos algún día. Bueno, sí. Pero realmente así un legado a la que me diga, no, que alguien de sus hijos en 200 años se van a acordar de este señor. Y te digo por qué. Porque yo creo que, y he tratado de educarle mucho así a mis hijos, es el mundo se ve adelante, no atrás. ¿Sí? Atrás te puede servir para aprender y ver la historia, que me encanta leer historia, pero para ver hacia adelante, ¿no? Y yo he tratado de que, por ejemplo, mis hijos hagan su propio camino. Ustedes hagan su camino. Trabajar en Azurian, si quieren, pero no estoy esperando eso. Ser consultores o estudiar administración, si quieren, pero no estoy esperando eso. Hagan su vida, vean para adelante. Entonces tal vez el mejor legado es que a partir de lo que yo haga, alguien más se reinvente y haga y mire para adelante. Y de mí se olvide. Qué hermoso. Me dejo con 3 puntitos porque a esto no hay nada más que agregar. Y con el corazón y un poquito de lágrimas en los ojos. Gracias. No, gracias a ti, vale, por la invitación. Qué lindo escucharte. Tan hermoso. Qué hombre tan power. Thank you. Gracias. En esa sencillez está lo que necesitamos para... No para salir adelante, sino para reconocer que en nuestra oscuridad también está la luz. ¿Ves? ¿Qué quiere decir la oscuridad del Ecuador? La oscuridad del Ecuador no son las bandas que matan gente o los políticos corruptos. No son los malos, así es. No son los malos. La oscuridad es lo que no vemos.
lo que no queremos ver de nuestro país. ¿Que para ti sería qué? Si serías cosas concretas, 2, 3 Bueno, cosas que... la riqueza infinita que tenemos, que tú has dicho ahora, no la vemos. Esa es nuestra oscuridad, ¿no? La selva, pues cuando nosotros vamos a la selva es la riqueza mayor, es lo que todo el mundo quiere tener. Nosotros no la vemos. Es la señora que vende en la calle, que sonríe, que no la vemos. Nos es absolutamente indiferente. Esa es la oscuridad que tenemos que ver, porque esa es la oscuridad, eso es lo que no vemos. Y ahí, ¡tac!, aparece la luz. Sí. Sabes que Sí. mientras dices eso, me recuerdo que he conversado con alguien mientras hacía este podcast y he estado grabando esta segunda temporada y tengo esta gente que me maravilla, o sea, como contigo, ¿sabes? O sea, me cae la baba diciendo, wow, que todos son ecuatorianos. Y yo he regresado después de una década de vivir afuera, más de una década, es decir, tal vez si yo me hubiese quedado aquí, no hubiese podido admirar y apreciar tanto a lo que somos los ecuatorianos ahora. Y lo que yo quisiera que con eso es que nos acordemos de lo que somos capaces. Porque tenemos como complejo crítico durísimo donde no podemos ver todo lo que somos capaces. Entonces siempre estamos esperando que otro país saque, que haga. Y yo creo que el bolero, a pesar de haber sido colombiano, nos regaló como esta esperanza de haber dicho, sí se puede. Y de rezarnos a ver nosotros como que nosotros, ¿sí se puede? No, sí se puede, ustedes. Y desde ahí comenzó como esta creencia. Y yo ahora te lo digo desde un lugar espiritual, desde un lugar filosófico, desde un lugar de ciencia, porque tenía aquí gente atea, si lo quieres decir así, que tiene una base científica poderosísima, gente brillante en cada capacidad. Y eso es lo que yo quisiera como volver a despertar aquí entre nosotros. Tú llamas como esta oscuridad, lo que no vemos es lo que nos hemos olvidado, lo que de alguna manera dijimos, ok, por allá. Y volver desde nuestras instituciones educativas a reconformar nuestra psicología colectiva para que podamos ofrecernos al mundo con la capacidad que tenemos, que lamentablemente ahora estamos un poco olvidados y que tal vez, ojalá, a través de esta juventud que está ahora en el gobierno, lo que sea, podamos volver a despertar esto. De la juventud, de la vejez, de todo, porque o sea, hasta que los viejitos hayan salido a votar, no porque era por el uno o por el otro, pero que estén activos, que nos regalen sus regalos y que como sociedad podamos encontrar este brillo que tú dices. Yo creo que estoy 100% de acuerdo contigo. Yo creo que nosotros tenemos que afinar el oído y afinar la vista y vamos a encontrar las respuestas de acá. Pues a mí me da mucha pena cuando en el mundo en el que yo trabajo los clientes dicen, no, es que eso, aquí no hay ese conocimiento. No es verdad. Claro. Aquí hay ese conocimiento. Sí. Las respuestas a nuestras situaciones de pobreza están aquí. Total. Las respuestas a nuestros problemas educativos están aquí. Total. ¿No? Las respuestas a nuestros problemas de salud están aquí, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos y encontrar... Invertir en nosotros. Encontrar... La oscuridad es lo que no vemos, ¿sí? Que está aquí. Y son esas sombras, ¿no? Entonces, claro que somos un país de luz, es verdad. Tenemos sol todo el tiempo y siempre allá arriba quemando el coco, ¿cierto? Bueno, ahora el sol lo que más produce es sombra. Veamos la sombra. Claro. ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Qué es lo que ha estado en la sombrita? Que está Ojalá que algún día tengamos un estadista. ¿Sabes? A mí yo creo que es una mujer y yo creo que es negra. Uy, hermoso, y que venga con su rumba y con todo su movimiento a cantarnos, hermoso. Nico, va a ir terminando, te agradezco tanto por tu tiempo, me podría quedar e irme por un montón de caminos más. En honor al tiempo a todos los que nos escuchan y eso, quiero decir, ¿qué quisieras que sea tu legado? ¿Por qué quisieras ser recordado, si tal sería el caso? No tengo ninguna intención de ser recordado, realmente, ¿me entiendes? Bueno, a ver, es mentira también lo que te digo. Claro que queremos todos tener algún recuerdo, pero cuando yo me muera, pues voy a estar muerto. ¿Entiendes? Claro. No, ¿qué me importa cuál es el legado que me dé? Pero lo que quisiera es dejar que la gente como siempre, ¿sabes? Esto fue. Saqué un libro y bueno, seguramente eso queda de legado. Y no quisiera que mi empresa se muera cuando yo me muera. Quisiera que quede
los proyectos que estamos haciendo en las fundaciones, en la fundación en Ecuador, etcétera. Quisiera que quede. He hecho una exposición de fotografía. Ojalá que alguien tenga un cuadro de mis fotos algún día. Bueno, sí. Pero realmente así Pero en un cuanto a la legado que me diga, gente, que alguien no, de tus en hijos se 200 acuerden. años se van a acordar de este señor. Y te digo por qué. Porque yo creo que, y he tratado de educarle mucho así a mis hijos, es el mundo se ve adelante, no atrás. Sí. Atrás te puede servir para aprender y ver la historia, que me encanta leer historia, pero para ver hacia adelante, ¿no? Y yo he tratado de que, por ejemplo, mis hijos hagan su propio camino. Ustedes hagan su camino. Trabajar en Azurian, si quieren, pero no estoy esperando eso. Ser consultores o estudiar administración, si quieren, pero no estoy esperando eso. Hagan su vida, vean para adelante. Entonces tal vez el mejor legado es que a partir de lo que yo haga, alguien más se reinvente y haga y mire para adelante. Y de mí se olvide. Ay, qué hermoso. Me dejo con 3 puntitos porque a esto no hay nada más que agregar. Y con el corazón y un poquito de lágrimas en los ojos. Gracias. No, Qué lindo. gracias a ti, vale, Qué te lindo. por la Qué invitación. lindo escucharte. Tan Qué hermoso. hombre tan power. Thank you. Gracias. Gracias por haber escuchado esta conversación. Qué hombre tan power, ¿ah? Qué ganas de que sea él, el Nelson Mandela que estamos buscando. Y a la misma vez, como dice él, tendrá que ser una mujer negra o lo que sea que viene desde nuestra conciencia a generar este movimiento. Y que recordemos como ecuatorianos el poder que tenemos aquí. Ver esto que hemos dejado en la sombrita para retomarlo, integrarlo y ser toda la potencia que tenemos. Bueno, una conversación brillante. Espero que tengan un mensaje que te tope y que te devuelva a lo que tú tienes que aportar en el mundo. Gracias por estar aquí en Pa' Dentro. Suscríbete para otro capítulo Power.